Los versículos que estudiaremos en Efesios 4, si tratara de describir el impacto que han tenido sobre mí, sería casi imposible. Estos versículos, al final de Efesios 4, comenzando con el versículo 17, han tenido un incalculable efecto en mi caminar con el Señor. Desde los primeros años del movimiento de concepción, basados en el final de Efesios 4, y han sido usados por el Señor para impactar miles de vidas. Lo que vamos a hacer antes de meternos en estos principios para la comunicación es hablar en general de cómo la gente madura y cambia. ¿Por qué tenemos que entender el contexto antes de poder llegar a los 4 principios para la comunicación? Es muy interesante. En el Efesios 4, que la mayoría de principios que Pablo utilizó para describir lo que hemos descrito como el proceso de despojarse, ser renovados y vestirse, tienen que ver con las relaciones con los demás. Eso me dice que Pablo era una persona muy realista y entendía la dinámica que había en la iglesia de Éfeso. Para empezar, voy a esforzarme por describir el contexto del libro de Efesios. Pero piense en lo que pasaba con los efesios. Teníamos a judíos y gentiles que conformaban algo nuevo, llamado iglesia. Efesios 2, gente de transformados culturales radicalmente diferentes son mezclados en este nuevo cuerpo llamado iglesia. Entonces, en Efesios 4, él enseña cómo se despoja del hombre viejo, cómo se renueva en el espíritu de su mente y cómo se reviste del nuevo hombre. Y luego haremos la transición basados en este principio de despojarse, ser renovados de la mente, vestirse, cómo se aplica esto al área de la comunicación. Y en los principios para la comunicación tomados del final de Efesios 4. Solo para poner a trabajar nuestras mentes, me gustaría que vayamos a Efesios 4 y voy a leer el versículo 28. Que no tiene que ver con la comunicación, pero voy a leerlo solo como un paradigma de lo que está ocurriendo en el pasaje y hará que las preguntas tengan mucho más sentido cuando las haga. Hace muchos años, Jay Adams hizo la pregunta: ¿cuándo deja un ladrón de ser un ladrón? Esa es una pregunta muy importante para nuestra cultura, ¿verdad? Con el índice de reindicencia tan alto como está en nuestra cultura, las personas que salen de la cárcel luego salen y la gran mayoría de veces terminan nuevamente en la cárcel de nuevo. Cuando un ladrón deja de ser un ladrón. Escucha el versículo 28. Este es el poder del evangelio que cambia vidas. Este es el único versículo al final del pasaje que no tiene nada que ver con la comunicación o las relaciones con otras personas. Entonces, cuando un ladrón deja de ser un ladrón, versículo 28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, la respuesta a la pregunta de cuándo un ladrón deja de ser ladrón no es cuando lo encerramos en la cárcel. La respuesta es cuando deja de robar. Aprende a trabajar duro y da a otros. Entonces, sabemos que esa es una persona transformada, ¿verdad? Bueno, el mismo principio se aplica a estas preguntas. ¿Cuándo un chismoso deja de ser un chismoso? ¿Solo cuando deja de chismosear? ¿O cuando un calumniador deja de ser un calumniador? No es solo que dejó de hablar y ya. Tengo un problema tan terrible con el chisme que voy a dejar de hablar. Quizás ese sea uno de los pasos importantes que debe aprender, pero no es toda la transformación de la persona interior. Pablo está a punto de describir para nosotros cómo una persona madura y cambia como creyente, se despoja del viejo hombre, se renueva en el espíritu de su mente y se viste del nuevo hombre. Todos estos 3 pasos tienen igual importancia: despojarse, ser renovados y vestirse. Cuando un gritón deja de ser un gritón, cuando da un grito silencioso, ¿no es cierto? Ni siquiera han escuchado quizás de esa película o ese libro. No es solamente que dejo de gritar, necesitamos una transformación interior de la persona. O quizás usted es como yo.
yo tiendo a ser callado, a guardarme las cosas. Cuando una persona callada deja de ser callada, no es solamente, bueno, yo soy callado, tengo que aprender a tener las motivaciones correctas para hablar. ¿Para qué debo hablar? Necesito una transformación de mis actitudes, de mi corazón, como dijimos en la sesión anterior. Entonces, empecemos con el proceso de despojarse, de ser renovados y vestirse. Y vamos a analizarlo rápidamente. Les advierto que al final de esta presentación usted tendrá calambres en las manos porque hay varias diapositivas extras que no se encuentran en las notas, así que trate de escribir rápido y recuerde otra vez, no se desanime, la presentación está en el internet, así que puede conectarse y descargar todas las diapositivas si desea complementar sus notas. Hace años me encontré con una maravillosa definición de comunicación de uno de mis colegas, el Dr. Stuart Scott, que es una de esas en sus notas, pero no está en sus notas, pero es una maravillosa definición de la comunicación al aprender a comunicarse de una manera piadosa. Uno de los temas subyacentes en esta presentación será el siguiente, que el Evangelio debe impactar la forma en que hablamos con los demás. Piensa en lo que creemos en el Evangelio para allanar el camino de lo que veremos en unos minutos. Piensa en lo que creemos en el Evangelio. Si lo pidieran retroalimentación, ¿qué palabras le vienen a la mente cuando piensa en el Evangelio? Surgen palabras como amor, gracia, misericordia, perdón. Entonces, por años se ha dicho que el Evangelio, que si tenemos una vida saturada por el Evangelio, ¿qué debería salir de mi boca? Gracia, misericordia, perdón, etc. Todo eso es parte del flujo de la atmósfera que Efesios 4 nos da, porque el tema de Efesios 4 que calza en todo el libro, o el tema de Efesios, es que Cristo, que murió por nosotros, es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Ahora, los capítulos del 4 al 6 vivían como que Cristo es su cabeza. Él comienza con la transición en Efesios 4 con este versículo. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que vivan de una manera digna de la vocación con lo que habéis sido llamados. Bueno, esos son los capítulos del 1 al 3, todo acerca de Cristo que murió por su iglesia y ahora es la cabeza de su iglesia. En los capítulos del 4 al 6 dice cómo deben vivir si Cristo es su cabeza. Y luego el capítulo 4, despójense del viejo hombre, sean renovados en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre. Los que roben, dejen de robar, porque eso no se alinea con el hecho de Cristo en su cabeza, sino que deben aprender a trabajar duro y dar a otros. Los que no dicen la verdad, aprendan a decir la verdad con su prójimo. Todo calza con todo el tema del libro de Efesios. El Evangelio debe impactar nuestra comunicación. Entonces, Stuart Scott lo definió de esta manera. La buena comunicación desde la perspectiva de Dios es enviar un mensaje que sea santo, con propósito claro y oportuno. Vale la pena memorizarlo. Santo, con propósito claro y oportuno. Entonces, ¿sabe? Cuando tiene luchas en la comunicación, si se graba esto en la mente y se pregunta, lo que estoy a punto de decirle a mi cónyuge es santo. Lo que voy a decir tiene propósito, es claro. Ahí es donde yo lucho un poquito porque puedo estar tan apurado y doy por sentado de que Rose puede leer los demás, que lo que quiero decir, lo que no estoy diciendo, puede llenar los espacios en blanco, es claro. O cuando salgo de la casa por la mañana y les digo, hijos, me gustaría que hagan esto, esto, esto y lo otro, y llego a la casa y ellos dijeron esto y esto, pero no esto, esto y lo otro. Pero papá, no entendimos qué querías que hiciéramos hoy. Bueno, solo di por sentado que me iban a entender que era hoy que quería que lo hicieran. Lo que digo es claro, santo, con propósito claro, y es el momento oportuno. Solo porque tenga en el corazón algo que debo decir, ¿significa que Rose está lista para escucharlo? Tengo que orar por ella y ayudarla, orar para que Dios me dé el momento oportuno para decir lo que tengo que decir. Santo, con propósito claro y oportuno. Entonces, sumerjámonos en Efesios 4 y pensemos en este proceso de despojarse, vestirse, ser renovados en el espíritu de la mente y luego 4 principios de cómo esto se aplica en la comunicación.
Rápidamente con el primero, porque no tenemos mucho tiempo para todos los detalles, pero Pablo dice lo siguiente en el versículo 20. En los versículos del 17 al 19 habla sobre los gentiles, es decir, los no creyentes, cómo andaban en la vanidad de su mente. Ahora usted dice que es un seguidor de Cristo, debería responder ante la vida de un mundo diferente. En el versículo 17, en el 20, porque vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Me gustaría hacer un comentario aquí sobre la palabra aprender. Está resaltada ahí. La palabra aprender está relacionada con nuestra palabra para discípulo. Este es un manzano, un aprendiz. Creo que Pablo tiene en mente, ustedes se convirtieron en seguidores de Cristo. Esto debe impactar la forma en que tratan con sus relaciones con los demás. No respondan como lo respondían antes. Ustedes aprendieron cosas nuevas sobre Cristo. Ahora dicen que soy seguidor de Cristo. O como dice en el capítulo 4, versículo 1, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vivan a la altura de su llamado. Vivan a la altura de lo que dicen que son. Usted es un cristiano. Cristiano significa uno como Cristo. Yo digo que soy siguiendo a mi Señor ahora. Entonces quiero que mi vida coincida con lo que digo que es mi nueva identidad. Ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera algunos principios relacionados con la comunicación. Yo debería aprender a comunicarme de un modo radicalmente diferente que el mundo. Solo porque el mundo dice y algunas personas tienen la actitud de no tienes el derecho de hablarme de esa manera y te voy a dar mi opinión sin importar lo que tú pienses. ¿Esa es una actitud cristiana? ¿Esa es una actitud saturada por el Evangelio? ¿Eso demuestra que Cristo es mi Señor? Los cristianos deberían comunicarse y lidiar con el conflicto de un modelo realmente diferente con el mundo, radicalmente, porque nuestra meta es una comunicación semejante a la de Cristo. Quiero vivir como que Jesús es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, si digo que me identifico con Él. Entonces, el fundamento para el cambio es la palabra de Dios, aprender acerca de Cristo, y eso es básico para todo cambio. En Juan 17:17 el Señor dijo, santifícalos en la verdad, Padre, tu palabra es verdad. El fundamento para todo cambio es aprender a conocer a Cristo. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Rápidamente tengo que invertir energía para poner en práctica lo que digo que tengo. Quiero tener una vida saturada con el Evangelio, que significa misericordia, perdón, gracia, reconciliación, redención. Cuando entiendo la vida de esta manera, tiene todo sentido para mí. Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Todo es acerca de Cristo. En lugar de estoy obsesionado con esto, estoy obsesionado con lo otro y mi pasión es esto otro y también me apasiona Cristo también. Estoy obsesionado con Cristo y todo lo demás es secundario después de mi relación con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Eso coincide un poco con lo que hemos hablado en una sesión anterior sobre el corazón. Pablo dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Eso definitivamente incluye mi comunicación. ¿Cómo hablo con otros de una manera que sea digna del Evangelio de Cristo? Coincide con lo que Wayne expuso anteriormente. Mientras el Evangelio me impacta el perdón, todo lo que Dios me ha perdonado, y realmente aprecio esta idea para trabajar en casa sobre reflexionar y pensar en los pecados propios. ¿Quién soy yo para tener esto en contra de otra persona? ¿Quién soy yo para retener este pecado en contra de la otra persona cuando pienso en lo que yo le he hecho a Dios del universo, en relación al Dios del universo? Compórtense de una manera del Evangelio de Jesucristo. Eso nos lleva al versículo 22 y le animo para que regrese a esto y piense en el flujo de pensamiento, porque lo que Pablo está haciendo es enseñar el principio de despojarse, renovarse en el espíritu de la mente y vestirse. Despojarse, renovarse en el espíritu de la mente y vestirse. Y Pablo es un buen maestro porque luego da una ilustración. ¿Qué significa despojarse, ser renovados y vestirse? Y luego el resto del capítulo es solo ilustraciones y aplicaciones de cómo despojarse, ser renovados y vestirse. Entonces, él dice lo siguiente en el versículo 22, que en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Aquí vamos a lidiar con una teología muy interesante aquí. Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Voy a elegir las palabras cuidadosamente y ser muy preciso
para tratar de capturar cuál es, en mi opinión, el flujo de pensamiento. En el movimiento de consejería solíamos decir despojémonos del viejo hombre como si esta fuera una decisión que usted toma. Bueno, Pablo literalmente dice, usted ya se han despojado del viejo hombre. De eso se tratan los capítulos del 1 al 3. Para ser técnicos con la gramática, Efesios 1 a 3 es lo que llamamos indicativo, y luego los capítulos del 4 al 6 son lo que llamamos imperativos. Los indicativos señalan todo lo que usted ya es en Cristo, lo que ya ha sucedido. Eso es Romanos 6. Romanos 6 ya sucedió. Usted está en Cristo. Una de las frases favoritas de Pablo, literalmente, una de las frases que Pablo usaba más en sus escritos es la idea de estar en Cristo, con Cristo, en Él, con Él. Más de 100 veces en los escritos de Pablo, creo que es 15 veces desde el fin de Colosenses hasta Colosenses 2, Pablo dice, usted está en Él, con Él. Y todo es sobre quién usted ya es en Cristo. Entonces, ¿qué dice aquí en el versículo 22? Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Es como, eso ya pasó, pero también está diciendo, vivan a la altura de lo que ya pasó. Así que mis palabras serían así, tome la decisión activa de vivir a la altura de quienes ya son en Cristo, ya somos en Cristo. Un pasaje paralelo en Colosenses 3:5, y Colosenses 3:5 lo dice más como un mandato y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses y Efesios son libros que tienen paralelos entre sí, y Colosenses 3 y Efesios 4 son pasajes paralelos. Entonces, en Colosenses 3, Pablo lo dice más como un mandato y dice, mantén el pecado, maten el pecado, hagan morir el pecado, como decían los puritanos, mortifiquen el pecado. John Owen en su famoso libro, Maten al pecado o el pecado los matará a ustedes. Haced morir el pecado. Entonces, si unimos esas dos ideas entre Efesios 4 y Colosenses 3, el flujo del pensamiento que obtengo es lo que escribí con mis palabras. Tome la decisión activa. Y podría cambiarlo con para vivir a la altura de quien ya es en Cristo. Efesios 1 al 3 y Efesios del 4 al 6. ¿Quiénes somos en Cristo? Estamos en Cristo. Capítulo 2. Versículos del 5 al 10, nos dicen quiénes ya somos en Cristo. Colosenses capítulo 2 nos dice quiénes ya somos en Cristo. Es sorprendente pensar en esto. Permítame animarles, espero que esto les anime. Cuando Cristo murió en la cruz y dijo que está consumado, parte de la teología detrás es lo siguiente. Es una doctrina muy alentadora. Que todo lo que era necesario para su crecimiento y su piedad ya fue logrado en la cruz. Eso merece un amén. Todo, absolutamente todo. Si se desanima y dice, nunca voy a cambiar, no puedo cambiar, es imposible. Todo lo que ya era necesario, todo lo necesario para su crecimiento en la piedad ya fue logrado en la cruz. Ya sea lo que sienta o no, la escritura dice en Romanos 6, Colosenses 2, Efesios 4, usted está en Cristo. Y esa es su nueva identidad. Ya sea que lo sintamos o no, en realidad Pablo no está hablando de eso. Él habla de su nueva posición en relación a Dios. Eso me parece muy alentador. Entonces, viva a la altura de lo que ya es. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando de deshacernos del viejo hombre. Yo quiero deshacerme del viejo hombre. ¿Usted quiere deshacerse del viejo hombre? Me encantaría hacer eso. Que os despojéis del viejo hombre. El cielo se ve más hermoso todo el tiempo, que se corrompe según los deseos engañosos. Esto debe animar a nuestros aconsejados. Nuestro Señor está en el negocio del cambio. Nuestro Señor está en el negocio del cambio. Me salté unas cosas en las notas, obviamente B, C y D. No entré en todos los detalles. Ahora estoy en el punto 2. Tomar la decisión de despojar el viejo hombre. Realizar acción decisiva. ¿De qué quiero deshacerme cuando me quiero despojar del viejo hombre? Porque el Señor está en el negocio del cambio. ¿Por qué voy a querer deshacerme de este viejo hombre? Porque mi carne me miente. La carne hace grandes promesas. Dice aquí,
que se corrompe según los deseos engañosos. Vamos a hablar más de esto en la última sesión, cuando tratemos del tema de la sexualidad y de todas las mentiras que el mundo, que nuestra cultura, que el área de los ángeles nos dice acerca de la sexualidad, los deseos engañosos. Ya leímos Isaías 61, así que no lo voy a volver a hacer, pero descubrí esto hace algunos años al leer a Francis Schaeffer, y me olvido cuál era el libro, pero él hablaba de la idea de que el mundo miente y las filosofías del mundo mienten. Esta adaptación del Salmo 23 que fue encontrada en el cuerpo de un adicto a la heroína. La reina heroína es mi pastor, todo me faltará, me hace descansar en la alcantarilla, junto a aguas turbulentas me conduce. Destruye mi alma, me guía por senderos de injusticia por amor de su nombre. Parte de cambiar es decirme a mí mismo la verdad. Esto que deseo me miente. Mi persona interior no me dice la verdad. Toda la idea de ser fiel al corazón, de seguir al corazón, es el consejo más absurdo que nos da la cultura. Deja que el corazón sea tu guía. Mientras más entendemos lo que el corazón es, bíblicamente decimos, wow, ese es un consejo muy ingenuo. Y recuerde lo que dijimos anteriormente en relación al corazón. Entonces, ¿por qué debo despojarme de mí mismo? Porque mi carne se corrompe según los deseos engañosos. Orientemos las aplicaciones en el área de la comunicación. Si digo todo lo que pienso, es mejor para mí. Porque no es bueno que tenga todo guardado en mi interior, así que tengo que decir lo que pienso. Adivine qué hace la otra persona en retribución. ¿Me vas a hablar de esa manera? Yo te voy a responder del mismo modo. Esa es la ley del engaño. Hay una razón por la que Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira. Aprender a controlar nuestra ira y reaprender a calmar la situación en lugar de tengo que desahogarme, tengo que soltarlo, porque eso es lo que es mejor para mí. Pablo dice que el cambio tiene lugar cuando somos renovados en el espíritu de nuestras mentes. Debemos tener cuidado con esto, con esta renovación en el espíritu de nuestras mentes. Tenemos que explicar qué es la mente. Antes solía entenderlo y me gustaría que funcionara tan fácilmente. Si memorizo suficientes versículos de la Biblia, me despojo del viejo hombre, memorizo la Biblia, me visto con el nombre nuevo y soy una persona cambiada. Algunas de las personas más difíciles con las que he lidiado son personas que sabían mucho de la Biblia y habían memorizado muchos versículos. Cuando Pablo dice, sean renovados en el espíritu de su mente, no está diciendo, piensen en la Biblia y van a cambiar. Es absolutamente crucial memorizar la Biblia, meditar en la Biblia, pero debe tener la motivación correcta para hacerlo. Analicemos, ¿a qué se refiere con mente? La mente en la Biblia es realmente un equivalente, está muy cercana a la idea del corazón, como dijimos anteriormente. Ser renovados en el espíritu, con E minúscula, como ven ahí, él está hablando de nuestro espíritu, de nuestra persona interior. Sean renovados en la persona interior de su mente. Su mente es lo siguiente, su razonamiento. Pero no solamente ondas cerebrales cognitivas, pero memorizo la Biblia y eso me cambia, sino también su razonamiento, sus actitudes y sus intenciones. Eso nos lleva de nuevo a Hebreos 4, que ya vimos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios no está interesado solamente en el cambio superficial. Cuando un ladrón deja de ser ladrón, es cuando su actitud cambia. ¡Wow! He sido una persona egoísta. Le robo a la gente. Soy un perezoso. Les quito sus cosas a la gente porque no quiero trabajar para vivir. Cristo cambia las motivaciones de la persona interior. Entonces, tengo que dejar de robar. Tengo que buscar un trabajo. Tengo que aprender a trabajar duro y tengo que aprender a dar a otros. ¿No comprobaría así que el Evangelio puede transformar a una persona?
porque está cambiando de adentro hacia la persona. No es solamente conducta superficial, sino que las actitudes de la persona interna cambian. Las motivaciones del corazón, la razón por la cual la persona vive está cambiando. Todo esto se aplica también a nuestra comunicación. No solamente quiero aprender algunas técnicas de comunicación y quiero enseñarle a mis aconsejados técnicas de comunicación. Como consejero bíblico, quiero enseñarles por qué nos comunicamos de cierta manera. Quiero comunicar con las motivaciones correctas. Eso no se trata de cómo ganar amigos, de influir sobre las personas. Voy a aprender una manera agradable de hacerle pensar a la gente que la amo, pero en verdad no es así. Solo trato de ser buena persona cuando estoy con la gente. Voy a ser el político simpático, voy a saludar a la gente y a besar bebés, no porque realmente me importen los bebés o me importa esta gente, pero quiero sus votos. La escritura tiene mucho que ver con la motivación del corazón. Nos comunicamos desde un corazón que ha sido impactado por el Evangelio. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. Así que no es solo repetir, leer o memorizar la Biblia. Todo es importante, pero no funcionará si no lo hago con la motivación correcta. Debo elegir creer lo que estoy leyendo, repitiendo, memorizando y meditando y actuar en base a ella porque amo al Señor. No es solo porque es lo que hacen los buenos cristianos y se supone que debo mantener una buena comunicación con los demás, sino que quiero poner en práctica la comunicación por lo que el Evangelio ha hecho en mi vida. De eso se trata el libro de Efesios. Ahora, esto nos lleva de vuelta y esta es la parte en la que voy a profundizar. No trate de tomar notas ahora, solo se va a frustrar. Solo permítame recordarle que es el corazón. Entonces, solo permítame recordarle que es el corazón bíblicamente y retomar lo que aprendimos anteriormente. Enfrentamos cosas como ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hablo con la gente de la forma en la que hago? Todo esto tiene que ver con la comunicación. Recuerda Mateo capítulo 2, el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso también tiene que ver con mi corazón. Habla con la gente o tal vez no le habla a la gente, o lo mejor es el que es callado, se cierra. Entonces de la abundancia del corazón no habla la boca. Ambas cosas se originan en el corazón. Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces si usted es una persona muy verbal y toma el control de las situaciones, o si es la persona que huye y se esconde de las situaciones, ambas cosas se originan en el corazón según la escritura, porque respondo a la vida de la forma en la que hago. ¿Por qué hago eso? Y luego tenemos varias definiciones de corazón. ¿Qué es el corazón bíblicamente? Es la semilla de mis deseos y mis anhelos, apetitos y pasiones. No lo mencioné antes por causa del tiempo, pero piensa en esto relacionado con la comunicación la próxima vez, y quizás ocurrió la última vez, el mes pasado. ¿Qué es lo que deseo, pero no lo consigo? ¿Qué es lo que consigo y no deseo? Si la esencia del corazón son los deseos, ese es un atajo para llegar al nivel más profundo y ver por qué me comunico con la gente de esta manera. Si se trata de los deseos, si se trata de anhelos, si se trata de las intenciones de mi persona interior, ¿qué es lo que deseo que no recibo? ¿Qué es lo que recibo que no deseo? Yo hablo según lo que hay en mi persona interior. Mira nuevamente Efesios capítulo 4. Le prometo que vamos a regresar al bosquejo. Todas estas cosas están incrustadas en el bosquejo. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 13, justo al punto de giro del libro, Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor. Entonces, con base en todo lo que les dije en los capítulos del capítulo 1 al 3, ahora les voy a decir cómo vivir. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Ahora ponga atención a estos rasgos del carácter. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
En el primer lugar de la lista de Pablo de cómo el Evangelio tiene un impacto en nuestras vidas se encuentran estos rasgos del carácter: humildad, mansedumbre, paciencia, diligencia por preservar la unidad en el vínculo de la paz. O sea, compromiso. Observe mi cuadro por un momento. Teológicamente, bíblicamente, todo se origina en la persona interior, en el corazón. Y luego ubico a los rasgos del carácter en el siguiente nivel hacia afuera. Nuestra meta es tener relaciones firmes. Todos queremos relaciones firmes. Bueno, mientras el Señor cambia mi persona interior, entonces aprendo a ser más humilde, más manso, más paciente. Soportaré a los otros y me esforzaré por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En un momento le daré una ilustración de por qué es importante abordar a la persona interior. Y luego ocurren las habilidades para relacionarse, habilidades firmes para relacionarse. Cómo aprender a comunicarse, aprender a resolver el conflicto, aprender cómo servir a otros, cómo dedicar tiempo a otros. Hay habilidades que todos debemos aprender que fortalecen las relaciones. Entonces, los rasgos del carácter y las habilidades realmente tienen su origen en el corazón. Aquí me gustaría hacer una advertencia, es la idea, y me parece que ya hablamos un poco de esto en una sesión anterior, la idea en nuestra cultura que usted tiene una personalidad fija. Y usted lee estos versículos y es muy fácil creer, lavarse las manos y decir, simplemente yo no soy así. Tengo una personalidad tipo A, yo solo doy órdenes a la gente y así soy. Simplemente no soy una persona mansa. La gente debe aceptarme como soy. Bueno, si usted cree en la personalidad fija, está haciendo un cortocircuito a la santificación progresiva. Está diciendo, no puedo crecer y cambiar en la semejanza de Cristo. Obviamente todos tenemos personalidades distintas. El mundo sería muy aburrido si todos tuviéramos la misma personalidad. Pero el problema es la idea de que está fija y que no puede cambiar. Podemos aprender a ser humildes, amables, pacientes, mientras el Señor va cambiando la persona interior. Estoy deteniendo un poco porque esto se aplica directamente a los 4 principios para la comunicación que veremos al final de Efesios 4. Permítame darle un ejemplo. ¿Cómo habla con los demás una persona controladora? Piensa en los rasgos del carácter y luego las habilidades para relacionarse. Digamos que el problema de la persona interior y uno de los que están en la lista que sugerí en otra sesión anterior es una persona que simplemente desea controlar la vida. La meta del corazón es satisfacer los deseos. Quiero tener mi vida bajo control. Para eso vivo. ¿Qué es lo que quiero? Necesito tener mi vida bajo control. La respuesta bíblica para esa persona es que esta persona debería convertirse en un experto en la soberanía de Dios. Hay un Dios que tiene el control absoluto de este planeta y la meta no es que yo trate frenéticamente de controlar mi propio mundo, ya sean aspectos pequeños o grandes de la vida cotidiana. Se trata de aprender a vivir confiado en mi Padre Celestial todos los días. No tengo que controlar frenéticamente mi mundo. Pero ¿cómo es que una persona controladora, tanto en rasgos de carácter como en habilidades para relacionarse, habla? Los rasgos del carácter sería contrario a la humildad, versículo 2. Tendrían lo contrario a la mansedumbre, serían duros. Tendrían lo contrario a pacientes, serían irritables. En lugar de soportar a los otros en sus relaciones, serían intolerantes en sus relaciones. Y no estarían comprometidos. En lugar de esforzarse por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, dirían, esos serían como tú eres, no tengo tiempo para ti. Pero ¿dónde se originó todo? Se originó todo en la naturaleza controladora de la persona interior. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Hablando sin rodeos, esa idolatría del corazón debe morir. El deseo que controlar debe morir y la persona debe aprender a ser experta en la soberanía de Dios y aprender a descansar en Dios. Tan pronto como empiece a hacerlo, empezará a ser más paciente, es más tolerante con otras personas, no es tan irritable con los demás, pasa más tiempo comunicándose con los demás, etc. Todo se origina en la persona interior. Permítame saltarme un poquito aquí. El cambio está completo, dice Pablo en el versículo 24. Cuando uno se viste del nuevo hombre, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, ya fue hecho en la justicia y santidad de la verdad. Entonces comienzo a vivir así. Vivo como que soy una nueva creación en Cristo. Me visto del nuevo hombre. Y creo que el nuevo hombre, si estudia la teología de Pablo,
el nuevo hombre es Cristo. Se está vistiendo de Cristo. Si estudia Colosenses, el tema es la preeminencia de Cristo, así que se viste de Cristo. Eso es lo que hace. Y eso es absolutamente alucinante para mí. Mi alma se emociona porque puedo llegar a ser como mi Salvador. Y esa es la agenda que tiene mi Padre Celestial. ¿No le parece asombroso? Nuestro Dios nos está cambiando para que seamos como su Hijo. Nos vestimos del nuevo hombre y el nuevo hombre es Cristo. Lea Colosenses si quiere tener una buena dosis de esto. Ahora, tengo 4 puntos enumerados en sus notas en relación a esto. Debe seguir todo el proceso. Cada paso es crucial. Tiene que despojarse, ser renovado y vestirse. Debe deshacerse de las ropas viejas. Es como una analogía de la ropa. La ropa nueva no queda bien sobre la ropa vieja. Deshágase de la ropa vieja. La armadura no queda bien encima de la ropa vieja. En el capítulo 6 nos dice que nos pongamos la armadura de Dios. Deshágase de la ropa vieja, del viejo estilo de vida y luego sea renovado. No puede saltarse este paso y solo practicar el despojarse y vestirse. Si se salta el ser renovado y solo se despoja y se viste, es muy fácil que exista solamente un cambio externo sin que haya un cambio interno. Se convierte tan solo en conducir o vestirse, tiene que ponerlo en práctica, no puede quedarse en los dos anteriores, tiene que vestirse o no había cambiado verdaderamente. Asegúrese. Quizás usted está en esta situación o tiene un aconsejado y dice, bueno, parece que no hay ningún cambio, parece que está estancado. Pregúntase si todo el proceso tiene lugar. ¿Se está saltando alguno de estos pasos, el despojarse, ser renovado y vestirse en todo este proceso de crecer y cambiar? Después, Pablo da una serie de ilustraciones sobre cómo ocurre este proceso de despojarse, ser renovados y vestirse en el área de comunicación. Así que analicemos estos 4 principios para la comunicación, solo para prepararnos para terminar así en este día. A continuación veremos unas preguntas para poner a trabajar nuestra mente respecto a nuestra comunicación. ¿A qué o a quién estoy sirviendo? ¿Cuáles son las raíces que producen malos frutos en su vida? ¿A qué dedica su tiempo, atención, devoción en su vida? Recuerde que el Señor pone énfasis en el corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué estaría dispuesto a sacrificarme? A sacrificarse. Todas estas preguntas nos llevan al corazón. ¿Qué mueve sus emociones? Para terminar, hablemos de los 4 principios de comunicación y con este trasfondo, estos 4 aspectos tendrán mucho sentido. Cuando un chismoso deja de ser chismoso, no es solo cuando se queda con la boca cerrada, sino que se trata de un cambio total de la persona interior y las motivaciones. La comunicación puede ser muy complicada, ¿verdad? Meditemos en estas 2 afirmaciones. Esto es lo que sucede en la comunicación. Cuando me comunico con usted, estoy pensando en lo que yo digo, o sea, mi yo, pienso en usted y lo que usted crea sobre mí, y luego son las palabras reales que digo. En la comunicación está usted y lo que está pensando de sí mismo en este momento, lo que usted cree sobre mí, y luego están las palabras reales. La comunicación puede ser muy complicada. Todos los hemos experimentado eso en el matrimonio. Leí hace varios años y me pareció gracioso. Sé que piensas que entiendes lo que pensé que estaba diciendo, pero lo que escuché no es lo que realmente quería decir. Ahora, 4 principios de la comunicación son los siguientes. Versículo 25. Debido a que somos creyentes en Cristo, aprendemos a tener una comunicación honesta. Hablamos la verdad. Y voy a volver para hablar de estos 4 con mayor detalle. El versículo 25 dice, por tanto, esta es la primera ilustración del despojarse, renovado y vestirse. Puede ser todos los ejemplos en este pasaje, todas las ilustraciones y encuentran este proceso de despojarse, ser renovados y vestirse, porque ahora Pablo ilustra su proceso de cambio. Por tanto, dejando a un lado de falsedad, ahí está el despojarse, hablad verdad, cada cual con su prójimo, ahí está el vestirse y aquí está el cambio de la motivación, el ser renovados en el espíritu de las intenciones, el ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque somos miembros los unos de los otros.
Es un cambio de motivación. ¿Por qué tengo que hablar la verdad con usted? Porque en realidad somos todos parte del mismo cuerpo. Si no hablo verdad con usted, es como que el brazo izquierdo le miente al brazo derecho, porque Efesios enseña que todos somos parte del mismo cuerpo, estamos conectados a la misma cabeza donde Cristo es la mente. Él es de la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Entonces Pablo dice que debemos ser honestos. Luego, veremos más al respecto. Luego dice que aprenda a mantenerse al día. Manténgase al día. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Y no voy a detallar el despojarse, vestirse y ser renovados en el espíritu de la mente de todos estos puntos por causa del tiempo, pero usted puede volver al pasaje y reflexionar en esto. Empecé con el versículo 28 y le mostré el despojarse, el renovados y el vestirse. Hay un despojarse, luego está el cambio de motivación para el ladrón en el versículo 28 y luego está el vestirse en el versículo 28. Para el versículo 29, el lenguaje que hemos usado por años en la consejería bíblica es ataque al problema, no a la persona. Aprenda a decir palabras que edifican en lugar de palabras que derriban. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Es fácil darnos cuenta del proceso de despojarse, vestirse y ser renovados en el espíritu de la mente. No digan ninguna palabra mala. Y no se refiere solamente a las palabrotas, sino a cualquier cosa que derriba. En lugar de edificar, aprenda a decir palabras que sean buenas para la edificación, el vestirse, el cambio de motivación, ser renovados en el espíritu de la mente. Y después, en los versículos 31 y 32, es la motivación del evangelio. Actúe y no reaccione. El versículo 31 muestra las reacciones y el versículo 32 las acciones. Aprenda a actuar en lugar de reaccionar ante la gente. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos a otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, así como también Dios os perdonó a Cristo. Anteriormente ya le di mi testimonio de cómo Dios usó estos versículos para cambiar mi actitud hacia mi padre. Le conté de cómo fue mi despojarme. Y cuando leí estos versículos pensé, bueno, parece muy simple para ser muy ingenuo, simplemente dejar la amargura. ¿Cómo puedo borrar la amargura contra este hombre al que aborrezco en verdad? Pero eso no es todo lo que dice ahí. El despojarse, reemplazarlo con el vestirse. A causa de la motivación correcta en el corazón, el ser renovado en el espíritu de mi mente fue porque Dios también nos perdonó en Cristo. Estas tres cosas pueden suceder por lo que sucede en el proceso de despojarse, al ser renovados en el espíritu de la mente y vestirse. Permítame explicarlo y luego darle algunas pistas de cada uno de estos 4 principios. Reflexionen esto por un momento. Somos cristianos, somos el pueblo de la verdad. Nuestro Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. De todas las gentes en el planeta, a nosotros nos deberían conocer como personas de la verdad. Ahora, eso se aplica a todas clases de detalles, a todo tipo de falsedad. Dese cuenta en sus notas, dice que es un mandamiento, no es una opción si usted dice que es un seguidor de Cristo. Estamos llamados a hablar la verdad, pero es verdaderamente verdad. El siguiente punto en sus notas no es exageración. ¿Cómo exageramos? Tú siempre. Tú nunca. Uno de los grandes desafíos para un padre es hacer que los hijos hablen con precisión. ¿A qué te refieres con siempre? Tú nunca lo haces. Este es otro ejemplo, la evasión. Usted entra por la puerta, tuvo un mal día, su cónyuge puede leer lo que dice su rostro como un libro y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué responde usted? Nada. ¿Verdad? Esa es la verdad. Somos el pueblo de la verdad. ¿No sería mejor decir, tienes razón, algo me está molestando, no estoy listo para hablar del tema, pero no quiero hacerlo a un lado? Efesios 4, que dice que no debo dejar que el sol se ponga sobre mi enojo, así que necesito un poquito de tiempo para meditar en esto, de modo que aprenda a comunicar de esto de una manera correcta. Eso me hace recuerda que quería hablarle de este libro, Paz en la Familia, que habla sobre cómo comunicar esta clase de cosas de un modo piadoso. Anteriormente hablábamos ya de un principio llamado paciencia.
cómo tener conversaciones difíciles con otros y me ha resultado muy útil. Usted puede leer el resto de las notas sobre la verdad, pero debo resaltar el versículo 15. En un versículo maravilloso sobre hablar la verdad, pero dice que hay que hablar la verdad en amor. Algunas personas son duras en su comunicación y quizás tengan una tendencia controladora en su corazón. Solo tengo que hablar la verdad y tienes que aprender a aguantar el golpe. No, eso no es lo que dice Efesios 4:15. Aprenda a hablar la verdad en amor. Algunos están en el otro lado del espectro, algunos de nuestros aconsejados están al otro lado del espectro y nunca quieren decirle nada duro a la gente. Son puro amor. Quiero tener gracia, quiero tener misericordia, pero tienen que aprender a hablar la verdad. ¿Acaso no vemos aquí la bella sabiduría de la Escritura, hablar la verdad en amor? Eso implica aspectos como aprender a tener cuidado. Y esto está en sus notas de lo que dice, cómo lo dice, qué tanto dice y cuánto lo dice. Recuerden nuevamente la definición de Stuart Scott. Santa con propósito, clara y oportuna. El siguiente principio, me voy a saltar los ejemplos que tengo ahí. Manténgase al día, aprenda a mantenerse al día. No tenemos que hablar acerca de lo que es la ira y no está ahí. Ya tuvimos una sesión entera con ese tema. Pablo más resalta que no hay que descuidar el hecho de lidiar con los problemas, hay que resolver los conflictos rápidamente. ¿Por qué debo hacerlo rápidamente? Porque si no lo hago, eso le da una oportunidad al diablo. Este es un principio crucial de la consejería matrimonial. No deje que el sol se ponga sobre su enojo porque le da una oportunidad al diablo. En el primer día no se resuelve el problema y no lo conversamos. Es como si el diablo tuviera el dedo del pie al otro lado de la puerta. El otro día tiene el pie al otro lado de la puerta. El día siguiente tiene su tobillo al otro lado de la puerta. Luego tiene el otro pie al otro lado de la puerta. Y existe amargura, resentimiento en el matrimonio. Aprende a resolver los problemas en cada día. El punto C vale la pena revisarlo. Hasta el cierto punto hace una revisión. Dice preguntas que se debe hacer antes de sacar a colación un conflicto. Y hay algunos versículos de Proverbios, son áreas en las que debemos meditar sobre sí mismo antes de hablar con su cónyuge sobre el conflicto que sea. Vamos al tercer principio. Ataque al problema, no a la persona. Aprenda a despojarse, como dice el versículo 29. Haga que la gente memorice este versículo. Ha sido uno de los versículos más estratégicos para mí en la consejería matrimonial, el versículo 29. Es un versículo increíble que nos insta a tener cuidado de lo que comunicamos. Aprenda a decir cosas edificantes. Ahora permítame hacer una aclaración aquí. Esto no significa que nunca puede decir palabras duras a la gente. Una mejor pregunta sería, lo que estoy a punto de decir, fíjese lo que dice ahí, debajo de vestirse, le lleva al otro por un camino de crecimiento, le lleva al otro por un camino de edificación. Cuando Pablo dice no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo que sea buena para edificación, no está diciendo que nunca podría decir palabras difíciles a otros. Tenemos que aprender cómo hablar para ayudar a las personas a crecer. A veces será una comunicación dura. Aprenda a atacar el problema, no a la persona. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué quiero ministrar gracia a la gente? Luego tenemos el último, actúe, no reaccione. Dice que nos despojemos de acciones como enojo, ira, calumnias. Tengo que aprender autocontrol en estas áreas. A los hombres que tienen un problema con la lengua les digo, muérdase la lengua hasta que sangre. Muérdase la lengua hasta que sangre. Tengo que practicar autocontrol y aprender a vestirme de amabilidad y misericordia, no hipócritamente, sino con la motivación correcta, porque Dios me ha perdonado en Cristo. Entonces, con esa motivación puedo decir palabras amables, misericordiosas, perdonadoras, en lugar de palabras que son reacciones. Oremos por un momento, pero antes de orar, veamos la última hoja de su bosquejo. Ahí tiene algunas preguntas en base a lo que oyó en esta presentación.
Estoy mirando aquí en su bosquejo. Así, en base a lo que oyó en esta presentación, ¿en qué 5 áreas de este bosquejo sobre la comunicación usted podría trabajar? ¿Cuáles son los 2 aspectos principales? ¿Cómo trabajará en ellos? ¿Cuándo empezará? Estoy dándole unas ideas como buen consejero bíblico y darle ideas de cómo puede aplicarlo. Y con frecuencia lo que hago es pedirle a una persona que escriba de antemano un compromiso con el Señor en base, quizás en su devocional en la noche o mañana puede revisar este bosquejo y le puede pedir al Señor, Señor, ¿en qué manera debe cambiar mi comunicación en base a lo que Pablo enseñó sobre el proceso de despojarse, ser renovados y vestirse en Efesios 4?